Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Me alegro mucho de que estén acá. Me alegro mucho también de que podamos encontrarnos para hablar sobre Borges. Para hablar sobre Borges en la televisión pública, como se dice. Donde lo lógico sería hablar de Jauretche, en principio, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de Borges. En realidad vamos a partir de plantear, hoy vamos a plantear dos cuestiones, digamos, ¿no es cierto? Una es, ¿por qué Borges es un buen escritor? ¿No? Una pregunta sobre qué quiere decir un buen escritor. En general lo que circula es son los estereotipos, ¿no? Las versiones rápidas de, bueno, tal es un buen escritor, tal no es un buen escritor, y me parece que ya no nos detenemos a decir por qué nos parece que un escritor es un buen escritor. Y habitualmente hablamos de cuestiones que son interesantes, importantes, pero nos hemos olvidado de esa pregunta, que es una pregunta personal, por un lado, y al mismo tiempo una pregunta que está en el centro de cualquier cosa que nos guste hacer, ¿no? Quiero decir, siempre estamos preguntando en el campo en el que estemos incluidos, siempre estamos valorando a los que hacen bien algo, ¿no? Y en ese sentido la literatura sería otro de los lugares donde estamos atentos a ver a aquellos que hacen bien eso que quieren hacer. Los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer. Pero no podemos hacer lo que queremos hacer, porque si no todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es decir, eso no me gusta, no lo quiero hacer, no me interesa, no voy por ahí. Lo otro es tentativo, digamos. Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban, que lo que quedó fue algo que parece un milagro por momentos, ¿no? Me refiero a los textos de los años 40, ¿no? Por otro lado, otra cosa que hizo Borges es inventó algo nuevo, ¿no? Inventó algo que él llamó la literatura fantástica, y en la literatura del Río de la Plata, digamos, hubo dos cosas que se inventaron de cero. Una es la gauchesca, que no había eso antes, y eso es lo mejor que se hizo en el siglo XIX. Y lo otro es lo que Borges llama la literatura fantástica, que se hizo en el siglo XX, y que eso no existía. Eso lo inventó él. No solo lo inventó él, sino que creó un procedimiento para que otros también lo hicieran, que es lo máximo a lo que puede llegar un escritor, ¿no? Es como haber inventado el soneto. El tipo que inventó el soneto es mejor que Dante, porque uno puede escribir sonetos con esa forma que este hombre descubrió. Entonces Borges encontró un procedimiento de una manera totalmente milagrosa. En el año 40 publicó Tlön-Uqbar Orbis Tertius, que nunca jamás escribió nada igual, yo creo, ¿no? Ustedes tienen que imaginar lo que era en Buenos Aires que alguien comprara el Diario de la Nación y se sentara a leer ese relato en 1940. El otro día una amiga mía, una lectora, que lo ha leído muchas veces, dice, ¿vos sabés que lo leo y no lo entiendo todavía? No lo entiendo quiere decir, porque ¿qué quiere decir entender? Quiere decir, tiene muchas más cosas de las que no recuerda cada vez que lo vuelve a leer, ¿no? Yo a veces quisiera tener una posibilidad de ver qué le habrá parecido a la gente del Diario de la Nación cuando abrieron y se encontraron con eso, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es lo que él llama literatura fantástica. En realidad, él, como es un hombre muy inteligente, siempre usó fórmulas. No le puso un nombre. Le puso literatura fantástica, que en realidad él no hace literatura fantástica. La literatura fantástica es la literatura de fantasmas del siglo XIX. Lo que se llama literatura fantástica en el sentido clásico es lo que se hacía, digamos, entre mitades del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una idea muy buena del crítico norteamericano Leslie Fidler, ¿no? Él dice, eso se inventa entre el fin de la religión y el comienzo del psicoanálisis. Está buenísimo, ¿no? Ese mundo de fantasmas, vampiros, toda esa cosa que empieza a aparecer ahí, él dice una cosa buenísima. Ya
la gente ha dejado de creer, ¿no? Que el mundo está ordenado, que con los muertos tenemos una relación porque está el infierno y el purgatorio, ¿no? Por lo tanto, la mitología religiosa ya no sirve para explicar esas cosas, esas pulsiones que circulan. El psicoanálisis, por suerte, todavía no se había inventado. Entonces la gente puede tranquilamente hablar de vampiros, hablar de muertos que vuelven, ver fantasmas por todos lados, cada tanto alguien le chupa la sangre a otro. Inventan objetos humanoides que son totalmente sádicos y atractivos. Suceden las cosas más extraordinarias, en fin. Eso es la literatura fantástica. Lo que hace Borges es otra cosa. Yo la llamaría ficción especulativa, la llamaría yo. Y si quieren la llamaría literatura conceptual. Se parece mucho a lo que hacía Duchamp, ¿no? Es mejor que lo que hacía Duchamp, pero se parece mucho a lo que hacía Duchamp, ¿no? Lo que Valéry llamó en el Messier Test, Valéry inventó ese personaje Messier Test que a Borges le gustaba muchísimo y que es una especie de Pierre Menard, y Messier Test quería inventar la literatura no empírica. 1896, la literatura no empírica. La literatura conceptual. No hace falta que esté el texto escrito. Hay que tener la idea de cómo puede ser ese texto. Después otro lo hará. Eso es Macedonio Fernández. El Ascasubi de Borges es Macedonio Fernández. Ustedes se acuerdan lo que le dice Mitre, ¿no? Cuando Hernández le manda al Martín Fierro, Mitre le dice, Ascasubi será siempre su Homero, ¿no? Nosotros decimos Macedonio será siempre su Homero, ¿no? Porque eso lo había inventado Macedonio Fernández. ¿No es cierto? Un escritor conceptual que escribe una novela que son nada más que prólogos, una novela donde se dice cómo se pueden hacer muchas novelas, una novela donde se puede decir cómo son los lectores, una novela no empírica. Nunca publicó, no le importaba publicar, le importaba inventar esa forma que después nosotros usamos. Rayuela de Cortázar, y bueno, es difícil escribir esa novela sin el Museo de la Novela, ¿no? Es otra novela conceptual. Entonces, eso se inventó en el Río de la Plata. Y lo inventó Borges. Macedonio estaba con él, pero lo inventó Borges, ¿no? Porque Borges hacía unos objetos microscópicos. Borges domina el arte de la microscopía, ¿no? Ponía en la pampa unas especies de objetos casi invisibles, ¿no? Que tenían una gravitación que todavía hoy estamos tratando de descifrarlos. Nunca escribió un texto que tuviera más de 10 páginas. Porque con ese estilo no se puede escribir un texto que tenga más de 10 páginas. Entonces nunca escribió un texto que tuviera más de 10 páginas, porque ya le parecía demasiado vulgar escribir un texto que tuviera más de 10 páginas. Yo a veces leo la literatura argentina y la literatura mundial, si me disculpan el eufemismo, y digo, qué buen cuento de 5 páginas le harían con esto, ¿no? Hay un escritor mexicano que escribió 4 tomos sobre el nazismo, y en realidad eso es Deutsche Requiem. Ustedes leen Deutsche Requiem y después se leen esa especie de mamotreto del otro, y dice, bueno, ¿para qué este hombre escribió todo eso, no? Entonces también vamos a hacer un llamado acá a los escritores que por favor, a veces hay cuentos que duran más y son mejores de 10 páginas que novelas de 300, ¿no? Yo mismo me incluyo entre los que... Yo trato de poner muchas historias en una novela para disimular un poco ese asunto, ¿no? Pero Borges puso el estándar que había que poner. Nosotros en Buenos Aires sabíamos que estaba él en algún lugar, ¿no? Lo podíamos ir a visitar. Eso es un milagro. Es un milagro saber que él está ahí, que uno le puede ir a preguntar, ¿no? Que él sabía cómo era. ¿En qué consistía? Consistía en una cosa que podríamos reducir a una frase sencilla, digamos, que es que ya la inventó Macedonio, ¿no? El problema no es cómo está la realidad en la ficción, que es lo que en general se busca, cómo una novela representa la época, más que tratarse de ver cómo está la realidad en la ficción, el problema es ver cómo está la ficción en la realidad. Esa es la vuelta que dio. ¿Cómo actúa la ficción en la realidad? ¿Dónde la buscamos la ficción en la realidad? Porque, si ustedes me permiten una traducción, es lo que Gramsci llamaba hegemonía, ¿no?
lo que Valéry llama, dice, Valéry tiene una frase lindísima, él dice, no se puede gobernar con la pura coerción, hacen falta fuerzas ficticias. Es decir, hay que crear un consenso. Por lo tanto, hay que construir utopías, ficciones, ilusiones, cuestiones. Macedonio y Borges empezaron a hacer eso, empezaron a buscar eso, empezaron a percibir cómo eso funciona. Y Borges trabajó muy bien con lo que él llama ficción, es decir, constituyó ese espacio. Y la ficción no es ni verdadera ni falsa. No se puede verificar. No es como el periodismo, que si uno sabe la fuente, ellos no lo ponen en la fuente, pero si ellos pusieran la fuente, uno podría verificar si eso es verdad o no. La ficción no pertenece al campo de la verificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es ni verdadera ni falsa y trabaja con eso. Mantiene clara la distinción, no es que todo sea ficción. Mantiene clara la distinción Borges. Lo que hace ver es la vacilación, la dificultad de moverse ahí, porque nosotros en la realidad no podemos actuar así. Nosotros en la realidad tenemos que partir de lo que sabemos y decir, no, esto es la verdad, no voy a andar ahora pensando si esto... De modo, la literatura es una experiencia con esa incertidumbre que nosotros en la realidad debemos dejar de lado. Porque si no, no se podría vivir. Yo tengo que confiar en la persona que está, tengo que estar seguro de que esa persona para mí es una buena persona, no puedo estar pensando o tener alguna pequeña duda, pero no puedo moverme en la realidad con una percepción, digamos, como se suele pensar ahora en el pensamiento, en el cinismo obligatorio actual, ¿no? Que la verdad no existe, ¿no es cierto? Que en realidad no hay totalidad, ese tipo de cosas. No habrá totalidad, pero el sujeto se maneja con una totalidad, si no, ¿cómo hace? No puede ni tomar el colectivo. Si no sabe que el 60 va hasta tal lugar, si no sabe la totalidad y piensa, no, está todo fragmentado, ¿qué va a hacer? Después volverá a la casa y se mandará una teoría sobre que la realidad en verdad no... Se terminaron los grandes relatos, esa tontería, ¿no? Que entonces no hay totalidad. Como no hay totalidad, no hay sentido. Eso es lo que les gusta decir, ¿no? En cambio, Borges cree en la totalidad, ya lo vamos a ver nosotros más adelante. Está seguro de que existe el orden y existe la totalidad, si no, no escribiría lo que escribe, ¿no? No tiene nada que ver con esa tontería que llaman el posmodernismo. Él escribía estas cosas en el año 40 cuando estaban todos, ni siquiera habían nacido los abuelos de los tarados que ahora hablan de la posmodernidad. No, él no tiene nada que ver con la posmodernidad. Él escribe textos breves porque le gusta concentrar la prosa. Y le gusta ser preciso en lo que escribe. No es que la moda que ahora cualquiera que escribe un fragmento dice, no, porque yo soy... No quiero ni decir la palabra, ¿no? Esa cuestión de la sensación que produce la literatura cuando está bien hecha, es una experiencia que nosotros siempre debemos realizar, ¿no? La literatura nos hace hacer esa experiencia más que en ningún otro lugar porque es una experiencia con el lenguaje. Pero no porque el lenguaje otra vez lo vuelta, ¿no? No el giro lingüístico, que entonces el lenguaje nunca, no es verdad eso, porque el lenguaje está conectado con cierto tipo de realidades y por lo tanto no es que cualquier cosa que digo es lo mismo. No, Borges se cuida muchísimo de eso. Entonces, construyó la ficción especulativa, construyó un modo de hacer cosas, digamos, un procedimiento que permite a otros... Yo les voy a poner dos ejemplos. Uno, un ejemplo de alguien que admiramos y queremos mucho, que es David Viñas, ¿no? Que admiramos muchísimo a David. David un día se hizo el vivo y dijo, si me apuran, voy a decir que Walsh es mejor que Borges. Está bien, se hacía como el compadrito, ¿no? Porque estaba, como él quería decir que Walsh era mejor que Borges, entonces, si me apuran a mí... Entonces dijo, por ejemplo, nota al pie. Y bueno, no se puede escribir nota al pie sin tlón. En tlón está la realidad y después hay un texto escrito que incide sobre la realidad y lo transforma. Esa enciclopedia donde se cuenta la historia de ese mundo, ya vamos a volver al texto. Hay una enciclopedia que reconstruye el universo paralelo de un mundo, como si fuera la enciclopedia británica, pero sobre un mundo que no existe. Está igual que la enciclopedia británica, que describe el mundo en el que vivimos, dice Australia, tal, pero esa es una enciclopedia que describe un mundo imaginario. Uno que se llama Tlön, otro que se llama Ukbar. Por lo tanto, uno lee esa enciclopedia y sabe cómo es ese mundo, del mismo modo que si uno lee la enciclopedia británica, sabe cómo es el mundo en el que estamos moviéndonos. Tiene alguna idea, por lo menos. Hasta ahí estamos bien, es un mundo paralelo. Pero resulta que el mundo paralelo de Tlön empieza a intervenir en la realidad y lo empieza a transformar. El final del relato
es extraordinario, ¿no? Dice, el mundo será Tlön. Yo estoy acá traduciendo, dice Borges, y ya me veo venir. Bueno, el relato de Walsh, que es extraordinario, es igual. Es alguien que va y cuenta la historia de cómo se suicidó una persona, y después hay una carta que va perturbando todo eso, y que va invadiendo el relato en tercera persona. Walsh se cuidó, en la primera edición se ve bien eso, ya después se perdió. Walsh contaba muy bien las letras para que la carta fuera invadiendo, como en el estilo de Borges, ¿no? Fuera invadiendo la parte del relato del narrador, y eso, que era como la enciclopedia Tlön en minúsculo, terminara por ocupar la página entera. Empezaba con una línea, la nota al pie, que era la carta del suicida, después 2 líneas, después 3 líneas, después 4 líneas, y cuando llegaba arriba quedaba solamente la carta y el relato había desaparecido. El relato había pasado de 28 líneas a 27, a 26, había hecho un trabajo borgiano, digamos, ¿no? Entonces David tiene razón que es un gran relato, pero también podría haber pensado que no tenía por qué hacerse el compadrito y decir que... Porque ¿qué quería decir David? Me gusta más Walsh porque es de izquierda. Tiene razón. Otro ejemplo les voy a dar de una novela que yo admiro muchísimo, Philip Dick. Philip Dick, el de Blade Runner, para poner... Las películas siempre nos ayudan, ¿no? Él tiene una novela extraordinaria que se llama El hombre en el castillo. Una novela del año 61. Él había leído Tlön en una revista de ciencia ficción perdida por ahí. En El hombre en el castillo, la novela empieza, los nazis ganaron la guerra. Entonces, los nazis ganaron la guerra, Estados Unidos está ocupado por el Japón. En Europa están los nazis, en Estados Unidos están los japoneses, que imponen un tipo de vida muy particular. Por ejemplo, la gente tiene, para hacer cualquier cosa, la gente tiene que leer el I Ching. Es lindísima la novela, ¿no? Los norteamericanos están totalmente sometidos por los japoneses. El horror, ¿no? ¿Cómo sería la vida si los nazis hubieran ganado la guerra? Está todo así, y de pronto empiezan a hablar de una novela que hay, de un tipo que está en un castillo escondido. Y se habla de esa novela que parece que es una novela prohibida, que no se puede ni siquiera nombrar. ¿De qué trata esa novela? Esa novela es una novela de ciencia ficción, cuyo tema es: los nazis perdieron la guerra. Entonces la novela de ciencia ficción cuenta una historia totalmente fantástica que consiste en que resulta que los nazis perdieron la guerra, los rusos entraron primero en Berlín, Norteamérica es un país libre. Bueno, eso es Tlön. Es decir, que la realidad ficcional es la realidad, ustedes pueden sacar la conclusión que sea, ¿no? Pero es este juego entre algo escrito, una ficción, que produce un efecto en la realidad, ¿no? Eso no es que Borges lo haya inventado, nadie inventa nada, no es que Borges haya inventado todo. Borges llevó eso a la perfección. Y la perfección es Tlön. Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Ya huele a humor adolescente. Ya está pisando fuerte. ¡Pero alta llanta! ¡Venimos de lejos a buscar alta llanta! ¡Alta llanta! Nueva temporada. Más personajes. Julio en Boca. Peter Capusotto y sus videos. Desde este lunes por la TV Pública Digital. ¿Has escuchado bien a este locutor loco? Este lunes, 22:30, volvemos. Mientras seguimos pintando la Capilla Sixtina de Canadá, estamos con ustedes. 22:30. 1 hora. Los momentos mágicos pueden pasar en cualquier espacio de tu casa. Por eso, cuando estás segura de que tu hogar está limpio y saludable, podés disfrutarlos plenamente en familia. Dettol Espadol, especialista en desinfección, remueve la suciedad y elimina el 99,9% de las bacterias, virus y hongos, dejando un aroma agradable. Así tus superficies quedan limpias y saludables. Porque cuando cuidas tu hogar, cuidas a tu familia, elegí Dettol Espadol.
Esta primavera Es ahora o nunca. El sótano. llega el amor, Me gusta Fabián. Vamos a casarnos. llega la aventura, llegan los problemas. Caídos del mapa, 26 de septiembre, solo en cines. No te olvides de los pobres. Les quiero pedir que caminemos todos juntos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. El domingo 8 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Confiamos en tu ayuda. Colabora en parroquias, capillas y colegios. No tiene sentido hablar de Borges y la influencia que Borges tuvo, porque eso no es lo que lo convierte en un buen escritor. Hay escritores malísimos que influyen muchísimo. A veces a uno lo influyen más los escritores malos que los buenos. Entonces la influencia de un escritor no es la marca de que ese escritor es un buen escritor. Lo que es una marca es que él inventó una forma. Por ejemplo, una novela de Nabokov, que es la mejor que escribió Nabokov, que se llama Pale Fire, Fuego Pálido, no se hubiera escrito sin Borges. Es un profesor universitario que tiene un vecino que es un poeta que ha escrito un poema extraordinario, aparece el poema, buenísimo, escrito en inglés por Nabokov, y después lo que es la novela son las notas del erudito que analiza el poema, y resulta que analiza el poema a partir de su vida. Entonces en las notas leen ese poema de una manera totalmente delirante, y el poema sirve para que él cuente su vida a través de esas notas, ¿no? Estamos en la misma historia, entre la realidad y qué pasa con esa lectura. Otro ejemplo, ¿qué se produjo acá en los años 40? Se produjo un estallido increíble. Desde luego que La vida breve de Onetti no se hubiera escrito sin Borges. Con Brausen, que escribe una novela y después va al lugar de la novela que es Santa María. Está escribiendo un guión de cine, inventando un pueblo que se llama Santa María, y después va ahí a Santa María, ¿no? Va al lugar de la ficción, y toda la ficción posterior de Onetti sucede en ese pueblo. Entonces no estoy hablando de influencia en el sentido despectivo con el que se suele conversar de esta cuestión, no. Estoy hablando, porque Borges todo el tiempo está diciendo que lo influyó, ¿no? Estoy hablando de cómo alguien inventa un procedimiento. Lo mismo podemos decir de Silvino Campo, podemos decir de las primeras novelas de Bioy Casares, lo mismo podemos decir de Feliberto Hernández, lo mismo podemos decir de Bianco. Se produce en el Río de la Plata, de Wilcox, se produce en el Río de la Plata una literatura que no hay en ningún otro lugar del mundo y que tuvo una gravitación increíble en la literatura contemporánea. Eso lo inventó Borges con algunos amigos y con Macedonio Fernández en Buenos Aires en los años 40. Primera cuestión. Segunda cuestión, Borges no es un aerolito como se lo hace aparecer ahora. Borges trabajó como trabajamos los escritores en Buenos Aires. Hizo de todo, como todos nosotros hemos hecho de todo. Se ganaba la vida como nos ganamos la vida nosotros. Hizo periodismo, dirigió el suplemento cultural de Crítica, que es como decir el diario Crónica. Hizo esa sección extraordinaria en la revista del Hogar, que era la revista Caras de la época. Eran finos de otra manera los del Hogar. Pero tenían la misma idea, que había que mostrar a la gente fina, y entonces a Borges le pagaban por una sección, que es una sección que está publicada, que es una cosa única, extraordinaria. Las cosas que él escribía en esa revista es absolutamente único, porque además te das cuenta que él, por ejemplo, hablaba de Faulkner, del Sonido y la Furia, y de Absalón Absalón en 1936, y los norteamericanos ni se habían dado cuenta todavía. Sartre empezó a hablar de Faulkner en 1947. Y él no habló de Faulkner, habló del Sonido y la Furia y de Absalón, que son las novelas de Faulkner, ¿no? Era un lector increíble. Que si se daba cuenta, que es lo más difícil que hay, la gente mira al costado para que le digan si es bueno el libro. Él se daba cuenta, leía una cosa y se daba cuenta que era bueno, ¿no? Entonces ustedes lean eso y van a ver lo que es un lector, ¿no? Pero también escribía en revistas increíbles, en revistas de la localidad de Azul, una revista que se llamaba Azul. Dirigió la revista del Subte de Buenos Aires. Todavía hay que hacer el trabajo de los lugares donde publicó, en cualquier lado que le pagaran un poco, y en todos lados iba con el mismo estilo. Podía escribir en la revista de Chivilcoy, de la Asociación de Creadores de Paloma de Chivilcoy, y iba a estar el mismo estilo, de modo que vos lo sacás y lo pones en las obras y funciona fenómeno, lo que escribía en esa época. Es decir, iba donde fuera a decirlo de él. Otra lección. Por eso estoy acá yo. Uno puede ir a cualquier lado si va a decir lo que tiene que decir. Si no va a decir lo que en ese lugar, imaginariamente se supone, que uno tendría que decir. Él iba y escribía, porque Borges tenía además otra cualidad.
otra cualidad que hay que aprender. Él pensaba que la gente con la que hablaba estaba muy interesada en la literatura. Que lo único que le interesaba a su interlocutor era la literatura y que las personas con las que él hablaba, entonces las personas se sentían muy bien hablando con él. Agradecían que él no fuera un paternalista que les explicara las cosas. Que le dijera Stevenson es un escritor inglés que nació en 1800, lo que hacen los diarios, ¿no? Stevenson es un escritor inglés. No, él decía, usted vio que, como si el tipo estuviera leyendo todo el día Stevenson. Usted vio lo que pasa en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, le dice que el tipo es el bien claro, y el otro inmediatamente entendía, porque por otro lado hablaba, las cosas no son tan difíciles. Es muy importante saber respetar al otro, porque si fuera la cuestión de la información, si el problema de la cultura fuera la información, sería facilísimo. El problema no es quién está informado, el problema es quién está atento a algo para lo cual está interesado, ¿no es cierto? Entonces Borges hablaba con cualquiera, en cualquier lugar, siempre del mismo modo. Bueno, Macedonio lo había inventado, ¿no? Borges dice, Macedonio decía, como usted bien ha dicho, y se mandaba una idea extraordinaria que al otro jamás en la vida se le había ocurrido. Como usted bien ha dicho, el yo vacila frente... Sí, claro, le decía el interlocutor, muchas gracias. Bueno, le regaló al sobrino de Borges, al primo de Borges, que creo que se llama Guillermo Juan, le regaló un chiste que por otro lado también está de un modo parecido en Hudson, ¿no? Varias veces intenté el estudio de la metafísica y siempre me interrumpió la felicidad, ¿no? Y no está nada mal, ¿no? Quiero decir, el interlocutor es muy importante en lo que uno dice, eso la literatura lo tiene presente desde siempre, ¿no? No quiere decir que uno escriba para algo, para alguien, quiere decir algo que a veces es muy difícil de hacer entender en el periodismo cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo del fútbol, de los suplementos de fútbol. En el suplemento de fútbol, cada vez no dicen, un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, hay un árbitro, hay que meter la pelota, no hay que tomarla con la mano la pelota, cosa que sí hacen en los suplementos culturales. Parten de la hipótesis de que lee eso, está interesado y sabe, y yo a veces no entiendo que el enganche, que si juegan, no sé, no dicen, no explican. El enganche se está terminando, es un título. Pues sí, ¿qué enganche se va terminado, no? Y el enganche es el número 10, ¿no? Es un problema teórico importantísimo, ¿no? La verdad que es un problema teórico, porque tiene que ver con la tradición del fútbol, es una cuestión... realmente es un debate importante, si se va a jugar con un 10 que sea el creador del fútbol, o si se va a jugar de una manera que no es la que nosotros jugamos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, otra cosa que siempre digo, uno ve los partidos de fútbol. Hay uno que narra y otro que comenta. Si uno hace eso en la literatura, dicen, pero ¿cómo puede ser? Hay uno que narra, que es quien sea, y después está Macaya Márquez, que cada tanto dice, no, acá lo que pasa es que en el espacio donde estaba el 2, ahora está el 3. Ahora, si uno en una novela pone eso, dice, no, eso es como le dicen metaficción. Eso lo hacía Cervantes, ¿qué metaficción, no? Un narrador se para y explica. Un narrador popular está contando una historia y dice, no, esto lo que quiere decir es que esto está lleno de fantasmas, y los fantasmas... Empieza a explicar lo que está pasando. Es decir, entonces Borges lo hizo siempre, eso. Los narradores de Borges cuentan, explican, trabajan con todas las posibilidades del lenguaje, ¿no? Pero me importa mucho decir que Borges no era un aerolito, no era un personaje que bajó del no se sabe qué altura. Es un hombre que se ganó la vida cuando trabajaba en la biblioteca municipal, ganaba 240 pesos, y Ar ganaba el doble. Con las aguafuerte, Ar ganaba cerca de 500 pesos. Me tomé el trabajo de ver. Y entonces Borges lo cuenta, dice que las amigas chetas que tenía, lo iban a ver, y le decían, pero ¿qué? No, ¿cómo puedes trabajar por este sueldo? ¿No? Como que trabajaba por un sueldo que era como que no se podía hacer, que trabajaba por ese... O sea, se ganaba la vida, había muerto el padre, por lo tanto necesitaba un sueldo fijo y se fue a trabajar en esa biblioteca, tenía que cruzar la ciudad en el tranvía, porque él vivía en Palermo, y tenía que ir, tardaba como 2 horas de viaje, ¿no? Después hizo traducciones, hizo antologías, escribió prólogos, hizo colecciones, dio conferencias en pueblitos diversos, dio conferencias en todos lados. Iba, tomaba el tren, se bajaba en el pueblito, iba al hotel, lo recibía en la Comisión de Cultura, horrible. Iba ahí y daba una conferencia sobre Chesterton. Tenía que comer, ¿no? Como él decía, una cena de hombres que se detestan, decía Borges.
Tenía que comer, volver al hotelito, dormir a la noche, levantarse a la mañana, tomarse el tren, volver a Constitución y le pagaban, ¿qué le pagaban? No sé, 200 pesos le pagarían, no sé. Iba por eso. Hay muchísimas historias. Yo tengo un amigo que estaba en San Fernando, en una plaza de San Fernando, y lo vinieron a buscar y dijeron, mirá, Borges va a dar una conferencia acá y no hay nadie, ¿no querés venir? Y él fue... Y tuvo la sensación que Borges le hablaba a él y lo empezó a seguir y se convirtió en un fanático de Borges, porque desde ese momento el tipo pensó que Borges le había dado en la conferencia y que él tenía que ir a toda la conferencia por las dudas de que no hubiera gente, ¿no? Pero es verdad, como les digo, ¿eh? Segunda cuestión, nunca salió de Buenos Aires. Entre 1923 y 1961 hizo todo en Buenos Aires. ¿Ustedes pueden creer que con las librerías de Buenos Aires hizo todo? Esta ciudad es extraordinaria. Ustedes, discúlpenme. Políticamente no mucho. Pero culturalmente es... ¿no? Siempre fue unitaria y ya sabemos. Pero culturalmente tiene una energía, ¿no? Que uno no puede entender, o puede entender, cómo Borges tenía esa cultura, construyó esa cultura con las librerías inglesas y francesas de Buenos Aires, y arreglándoselas. Con las bibliotecas, arreglándoselas. Basta ver ese libro extraordinario que han hecho aquí. Que han hecho un libro sobre el cual vamos a hablar especialmente, ¿no? A partir de los libros que él dejó aquí cuando renunció a ser director de la Biblioteca Nacional, dejó muchísimos libros, y Laura Rosato y Germán Álvarez, que son divinos y extraordinarios, hicieron un trabajo. Primero localizaron esos libros, perdidos, y todos los libros están anotados por Borges, y ahí uno ve cómo leía, ¿no? Vamos a hablar de eso, es increíble. Entonces hay libros en alemán, libros en inglés, libros en francés, biografía de Schopenhauer, libros de filosofía, libros, todo lo que alguien quiere y debe leer, lo hizo acá, ¿no? Eso a mí me parece, me emociona eso, ¿no? Porque me parece que Buenos Aires mantiene esa energía, ¿no? Acá se están haciendo cosas buenísimas, la gente se las arregla acá. Borges, es como si Borges dijera, no hace falta ir a Nueva York. No hace falta, para ser contemporáneo, ir a Tokio. Mejor ir a Tokio, si quieren, yo no digo. Pero digo, uno puede hacer las cosas acá, con lo que hay acá, arreglarse con lo que hay. Y él es como los grandes de acá, ¿no? Como Jules Solar, otro que se las arregló acá, ¿no es cierto? Como Macedonio, como Roberto Jacobi, como María Moreno, como Ure, ¿no? Es así. Gente que se las... como Germán García, Fermín Eguía, gente que está acá y que hacen cosas extraordinarias, ¿no? Con lo que tienen, con lo poco que tienen ahí lo hacen y son grandes artistas. Es una lección, porque Buenos Aires no es Lima, ni México. La Argentina no es Perú, no tiene esa cultura colonial, no tuvo esa cultura colonial, no tenemos ese lugar para apoyarnos, no tiene esa cultura prehispánica, no tiene esa cultura colonial increíble que tienen en Perú y en México, esa tradición prehispánica absolutamente única. No es el Caribe, que es otro lugar extraordinariamente productivo desde el punto de vista cultural, ¿no? Es el lugar donde empezó todo, y hay 4 lenguas que se mezclan. Faulkner es un escritor del Caribe. Faulkner es un escritor del Caribe, ¿no es cierto? Nueva Orleans es una ciudad del Caribe, ¿no? Entonces, en el Caribe está Faulkner, está García Márquez, está Fanon, está Naipaul. Buenos Aires es otra cosa. Entonces no sale de Buenos Aires hasta 1961 y después no para de viajar. Es decir, ganas de viajar tenía, ¿no? Hay algo que no se ha dicho, me parece, porque la industria borgiana de la editorial, de las editoriales, y la industria borgiana académica no lo ha dicho. Y es que Borges se quedó ciego en 1953 y su capacidad de estilo quedó destruida. Porque no pudo leer. No pudo leer sus propios manuscritos. Nosotros vamos a mostrar algunos manuscritos de Borges y ustedes van a ver lo que son esos textos con las alternativas que él trabajaba y el modo que corregía. Sartre le pasó eso, se quedó ciego en 1970 y dijo, estoy destruido. Si ustedes leen, hay una entrevista que se llama Autobiografía a los 70 años, Sartre dice, ya no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? Si no puedo leer lo que escribo, no puedo escribir, no sé qué hacer. Borges era un estoico, nunca se quejó. Al contrario, decía, agradezco la ironía de Dios que me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Y ahora estoy escribiendo mejor, decía.
Ustedes leen cualquier texto de Borges de los años 60 para adelante y leen los textos anteriores y hay que ser, no sé, hay que ser un marciano para no darse cuenta de lo que es una cosa y la otra. Ahora, es muy bueno lo que él hace, porque es tan bueno que también los textos que dictó son buenísimos, pero no se puede ni siquiera imaginar la comparación de lo que son esos textos de los años 40, que son los textos que nosotros consideramos, sobre lo cual hay que hablar, ¿no? Sobre lo cual hay que volver, ¿no? No es el mismo escritor, pero como tienen que publicar las obras completas, como tienen que vender como si fuera lo mismo, entonces nos dicen, no, mire, esto es una cosa, esto tiene un precio, digamos, esto tiene un precio, y el otro está buenísimo porque es Borges, pero no, se puede considerar lo mismo. Me refiero a los mitos que se construyen con Borges, el mito también del viejo ciego sabio, que también es un gran ícono mundial, es una cosa que nosotros vamos a tratar de evitar. Vamos a tratar de hablar de los textos, de esos textos, que son los textos que realmente marcaron. Una cosa más para terminar. Nunca fue un gran escritor, en el sentido en que Thomas Mann es un gran escritor. Siempre escribió textos breves de 10 páginas, nunca escribió un libro entero, siempre escribió libros que son conjunto de citas, conjunto de textos en un volumen, ¿no es cierto? Siempre le gustaron los escritores menores, los que eran bestseller en su época, le gustaba Chesterton, le gustaba Wells, le gustaba Kipling, le gustaba Stevenson, que eran los escritores populares de cuando él era joven. Siempre valoró esos escritores, dijo que no le gustaba Proust, que no le gustaba Dostoyevsky, no tenía razón al decir eso. Pero estaba muy bien que lo dijera, si él creía que era mejor Chesterton que Proust. Iba a Francia y decía, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Proust no me gusta nada. Lo primero que le decía en Francia. Entonces no escribió una obra novelística y por eso no le dieron el premio Nobel. No le dieron el premio Nobel porque no es una obra para el premio Nobel. No es un novelista, ¿no? No es Gálvez, ¿no es cierto? No es Mallea, que esos escritores que vos ves. No es Aira, ¿viste? Que vos ves escritores que escriben grandes obras, muchísimas cantidad de libros. No, él es un escritor microscópico que escribe cosas. Entonces, las 2 veces que le dieron un premio, se lo dieron compartido. Le dieron el premio Formentor compartido con Beckett. Él dijo, ¿quién es Beckett? Yo me hubiera muerto de emoción, ¿no? Él dijo, ¿Beckett? ¿Quién es Beckett? Después le dieron el premio Cervantes compartido con Gerardo Diego. Y apareció Gerardo Diego y Borges le dijo, ¿usted es Gerardo o Diego? Entonces, tenía que hacer un chiste, ¿qué iba a hacer? Pensaban que no se merecía el premio él solo, tenía que compartirlo con otro. ¿Cómo le iban a dar el premio Nobel? Como si se lo hubieran dado a Kafka. Entonces, Borges y Kafka son los escritores del siglo XX. Tac. Está lo kafkiano y lo borgiano. Uno sabe lo que es eso. La crítica que tuvo Borges, cuando empezó, siempre fue muy negativa, ¿no? En el momento. Les voy a leer la declaración del jurado del Premio Nacional de 1942. Cuando Borges no recibió el Premio Nacional, el premio lo recibió un escritor llamado Acevedo Díaz, que quizá los que tienen mi edad recuerdan que había un manual de historia de él. El jurado dice, quienes se decidan a leer el libro, los cuentos de Borges, el primer libro de cuentos de Borges, hallen esa explicación en su carácter de literatura deshumanizada, de alambique, más aún, de oscuro y arbitrario juego cerebral, que ni siquiera puede compararse con las combinaciones del ajedrez, porque éstas responden a un riguroso encadenamiento y no al capricho del autor. ¿Qué tal? Si el jurado entendió que no podía ofrecer al pueblo argentino, mira qué generalización, ¿no? En esta hora del mundo, otra generalización, con el galardón del mayor reconocimiento nacional, una obra exótica y de decadencia que oscila respondiendo a ciertas desviadas tendencias de la literatura inglesa contemporánea, entre el cuento fantástico de jactanciosa erudición recóndita y la narración policial, etc., ¿no? O sea, no era un escritor oficial, ¿no? En ese mismo tiempo, Murena, que había leído el artículo de Sartre de la nacionalización de la literatura de 1948, en 1949 escribe en Sur un artículo que se llama Condenación de una poesía. Mirá que escribía tan mal Murena, ¿no? La condenación de una poesía le puso. Y un brulote contra Borges. En términos de lo que después el Grupo Contorno iba a llevar adelante, que es ¿qué es la literatura nacional? Son los temas de la literatura nacional. Borges tiene otra idea de lo que es la literatura nacional. Entonces, ¿cómo Borges va a ser un escritor nacional si algunas cosas de él pasan en Babilonia, ¿no? Sábato, que los ensayos de Sábato están bien, porque todos los ensayos de Sábato están escritos con el estilo de Borges, ¿no? Cualquiera de ustedes leería Uno y el Universo
y heterodoxia, y verán lo que es ese estilo. Muy bien. Escribió un artículo en Sur que se llamaba Geometrización de la novela, contra Borges. Por la muerte y la brújula, que es geometría. La novela no tenía que ser geométrica, tenía que ser apasionada, apasional, que está bien que haya novelas apasionadas y pasionales, pero eso no quiere decir que haya que decirle a Borges las cosas que le decían. Después apareció el libro de Adolfo Prieto, primer libro que se escribió sobre Borges, Grupo Contorno, un brulote, que por otro lado, como pasa con Borges y también con Marx y con Nietzsche, cuando lo citan, están perdidos. Entonces, Adolfo Prieto escribe, pero de pronto cita a Borges y claro, uno dice, qué bueno que es este escritor, ¿no? Lo mismo pasa con Marx, la gente dice, Marx, qué degenerado, y lo citan y dicen, pero lo voy a leer ya mismo, ¿no? Bueno, y voy a terminar con algo que es realmente, y hacemos una pausa. El gran libro, Antología de Literatura Fantástica, Borges se instala ahí en el mismo año de Tlön. ¿Quién escribe el prólogo? El inefable Bioy Casares. ¿Qué pone Bioy Casares en el prólogo? Miren. Con el acercamiento a Motacín, con Pierre Menard Buteau del Quijote, Tlön Orbis Tertius, Borges ha creado un nuevo género literario que participa del ensayo y de la ficción. Son ejercicios de incesante inteligencia y de imaginación feliz, carentes de languideces, de todo elemento humano, patético o sentimental, y destinado a lectores intelectuales, estudiosos de filosofía, casi especialistas en literatura. Con un amigo así, no hace falta que escribe el prólogo del libro que yo inventé, no me hace falta ninguna... Basta leer el libro ese malvado que escribió para hacer... Esto lo escribió en 1940. Bioy Casares. Que siempre fue un pavote, Bioy Casares. Me enojo. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. La literatura habla de lo mismo que habla de la sociedad, discute los mismos problemas que la sociedad en otro registro. Y hay que ser fiel a ese otro registro. Entonces, para eso yo he intentado ya hace bastante tiempo trabajar con algunas hipótesis sobre cómo Borges se imagina su lugar en la sociedad, ¿no? Es decir, trabajar con el concepto de ideología, ¿no? Cómo todos nosotros tenemos una ilusión, la ideología es una ilusión. La ilusión de cómo imaginamos que estamos en la sociedad, quiénes somos. Después apareció Verón y de ideología pasamos a discurso, y después apareció Fukuyama y de discurso pasamos a relato. Pero nosotros volvemos a la noción de ideología, que está muy ligada a la noción de imaginario, ¿no es cierto? A la noción, a esa suerte de lugar poco incierto que el sujeto tiene cuando se define a sí mismo, ¿no? Y los escritores habitualmente respondemos de modo implícito a una pregunta que está en la sociedad y es ¿qué hay que tener para poder escribir? La sociedad nunca lo dice explícito, pero los escritores siempre estamos respondiendo. Borges responde con un mito de origen, con una ficción del origen, y se presenta como un heredero de dos grandes tradiciones que están encarnadas en la memoria de la madre y en la biblioteca del padre. Y construye dos linajes. La familia materna, que es una familia tradicional argentina, que según él son de una ignorancia incomprensible, pero que tienen grandes héroes militares, y luego la familia inglesa, que la asocia con la familia de su padre, que trae la cultura, la lectura, la biblioteca. Por lo tanto, se piensa a sí mismo como un heredero, no se piensa con las categorías del pensamiento burgués, piensa en el linaje, en la sangre, se piensa como un aristócrata empobrecido. Hará 2 o 3 generaciones que dejé de ser estanciero, dice. ¿No? Como si alguna vez lo hubiera sido, ¿no? Entonces, me interesa mucho ver cómo él construye esa ilusión y cómo habla desde ahí, y cómo esa ilusión está en la obra, no son cosas que él dice, son cosas que se leen en la obra de Borges, son consecuencia de la obra y son su condición. Son resultado de la obra
pero son lo que lo han hecho posible, ¿no? Es como una ficción del origen que él construye, porque esa diferencia construye sobre la base de la diferencia sexual una serie de posiciones, y de un lado está el cuerpo, la barbarie, el deseo, y del otro lado está la inteligencia, la biblioteca, y él siempre tiende hacia el deseo, tiende hacia los cuerpos, tiende hacia la pulsión, tiende hacia ese otro costado, y está siempre fascinado por la barbarie. Y por eso es un gran escritor, porque mantiene eso en tensión. Escribe los cuentos de cuchilleros y escribe los cuentos de la biblioteca. Si solo escribiera los cuentos de cuchilleros sería un escritor menor, en el sentido fuerte de la expresión. Si solo escribiera los cuentos de biblioteca, pero escribe esos textos que tienen una tensión y nunca la resuelve la tensión. Por eso también es un gran escritor, ¿no? Scott Fitzgerald decía: una mente de primera calidad es la que es capaz de tener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Bueno, Borges es un ejemplo claro de eso, ¿no? A partir de la próxima, vamos a comenzar con la serie de la memoria en Borges. La memoria y la biblioteca son dos grandes espacios ficcionales. Vamos a avanzar por ahí. Pero para terminar, en relación a la importancia de Borges, quisiera recordarles algo que todos hemos visto alguna vez, o por lo menos la gente de mi generación, que es una extraordinaria adaptación de Historia de la Eternidad, el libro de ensayos de Borges, hecha por Godard en la película Alphaville, que es una película que extraordinaria, que construye un mundo paralelo donde el tiempo se ha detenido y donde solamente existe el presente, no vive ni en el pasado, no existe el pasado ni el futuro, está en una especie de realidad que es puro presente, muy Historia de la Eternidad. Y al final hay una máquina, que es una máquina muy precaria, porque la película es de comienzos de los 60, que es la que sostiene ese universo, es muy borgiano eso. Y esa máquina dice un texto, que es un texto de Borges. Le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m'entraîne. Mais je suis le temps. C'est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre. Pour notre malheur, le monde est réel. Et moi, pour mon malheur, Alpha 60. En la película de Godard, en vez de decir Borges, dice: yo soy Alpha 60, que es el nombre que tiene esa especie de Aleph. Es una prueba de la gravitación de Borges que un artista de vanguardia, de izquierda, como Godard, haya usado ese texto de Borges. Y no conozco un cineasta más borgiano que Godard, lleno de citas todo el tiempo, textos. Los personajes de Godard están siempre con libros leyendo citas. Es un cineasta que trabaja con los géneros, como Borges. Godard ha hecho policiales, ha hecho ciencia ficción. Entonces, me parece que si tuviéramos que poner un ejemplo de la gravitación de Borges, quizá el mejor ejemplo sería esta película, que ha influido mucho en Invasión, la película de Hugo Santiago, que es muy buena, y tiene mucho del mundo borgiano, van a ver, y al mismo tiempo debemos empezar a pensar a Godard también, maoísta, sabemos, en esa época, un hombre de vanguardia, un gran artista. Debemos pensarlo como alguien que sintió la gravitación de Borges, de los grandes textos de Borges, de los grandes años, ¿no? Y que haya elegido Historia de la Eternidad para hacer un film es una prueba del genio de Godard y de la presencia irónica de Borges, ¿no? La búsqueda desesperada. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, porque ya no sabemos a quién recurrir. La desconfianza. Y bueno, cuando vino Néstor tampoco creíamos en él, entonces habíamos hecho una propaganda, porque ya con lo que nos había pasado con Alfonsín, después Menem y después de la Rúa, imagínate. El cambio. Hemos roto esos acuerdos de impunidad y hemos avanzado definitivamente en la búsqueda de la reconciliación con justicia, verdad y memoria. Por fin se acordaron, no de nosotras, de nuestros queridos 30.000. Ese es el tema. Por fin se acordaron, y de qué manera. La letra inesperada.
segunda entrega con Ricardo Forster. Este sábado a las 22:30 por la TV Pública Digital. Yo quiero llevar a García a la playa. No. Mi papá no quiere, pero él va a cambiar de idea. Caldo de gallina Nor. Sea cual fuera el plato de pollo, no dejes que falte ese gustito. Está bien, García viene con nosotros. Nor, la vida con sabor es mucho mejor. Hermeto Pascual y su grupo en Buenos Aires. Hermeto Pascual en un recital único con 6 grandes músicos en escena. Hermeto Pascual, 18 de septiembre, Teatro Ya. Entradas en el teatro y por PlateaNet. Hermeto Pascual y su grupo en Buenos Aires. Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Un solo repuesto hará que tu hogar cobre vida con fragancia hasta por 60 días. Los repuestos exclusivos de Glade se adaptan a una variedad de bases decorativas. Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Lo bueno de la radio y la televisión se premia en las termas del Río Hondo. Vuelve la ceremonia de los trabajadores que hacen la mejor producción audiovisual de todo el país. Desde Santiago del Estero, Aptra entrega Los Martín Fierro Federal, con Horacio Cabac y Pamela David. Lo vas a ver este sábado a las 23:30 por la TV Pública Digital. Esta semana estás en Red de Salud. ¿Un problema grave o simple molestia? Niños con alergia, conductas suicidas, cómo prevenirlas y más consejos para el cuidado de la visión. Suma beneficios en la Red de Salud. De lunes a viernes a las 10 por la TV Pública Digital. Entonces pensábamos en la cuestión de la ceguera, ¿no? Esa actitud estoica me parece algo... Pero no solo fue la actitud estoica, sino también la construcción de una otra vez para volver a la metáfora, una gran construcción de un escritor conceptual, ¿no? Una gran figura de escritor mundial. Debe ser el escritor que más rápidamente se identifica en cualquier lado del mundo, ¿no? El escritor ciego con el bastón, que tiene una gran capacidad de comunicarse con públicos diversos, es un gran conferencista, ¿no? Se convirtió en un gran conferencista mundial, digamos, ¿no? Entonces, tanto María Pía como Paola, que están también atentas a los modos en que se transforma la figura del artista, ¿no? Hoy, y tiene tanto que ver con esto, la figura del artista que construye una imagen, digamos, como un elemento importante de la obra. Y Paula, quería ver cómo ves esta figura de Borges, digamos, ¿no? Sí, me parece interesante que uno puede identificar en su imagen algunos rasgos, esto que decías, el bastón, las manos del escritor, la mirada perdida, que creo que de algún modo sintetizan la idea de alguien que es puro cerebro, ¿no? Ajá. O pura escritura, como una especie de retroceso del cuerpo. Me parece que en ese sentido es esa imagen la que él construyó, o la que los miles de fotógrafos que lo fotografiaron construyeron. Y mucha atracción, digamos, despertó mucha atracción en la cultura de masas, ¿no? Se convirtió en un ícono casi. Por ese carácter icónico de la imagen. Eso es lo que me parece, claro. Que sería lo antitético de la cultura de masas. El ultra intelectual. Pero me parece que es el modo en que Borges juega las paradojas, incluso al interior de su obra, ¿no? Pensaba ese componente que vos decías de convertirse en un escritor universal, porque no es solo la imagen del escritor ciego, sino también que es una literatura escrita en lengua argentina, pero accesible a cualquier lector de español o en cualquier traducción. Me parece que tiene que ver con este descubrimiento borgiano respecto, que hace a la diferencia entre el Borges de los 40, que vos analizabas hace un rato, y el Borges de los 20. Exactamente. ¿No? El Borges de los 20, apegado a la idea de la criolledad, el color local, la marca, y entrando al debate sobre el idioma desde este plano, tan diferente al Borges que descubre que en el Corán no hay camellos. Claro. Y que en ese descubrimiento logra producir una especie de lenguaje o lengua literaria
capaz de ir mucho más allá de las fronteras nacionales y al mismo tiempo ser estrictamente nacional. Yo pensaba Hemingway y Sartre, ¿no? Otros grandes escritores que han construido figuras de escritor más allá de lo que han escrito, digamos, ¿no? Más allá de lo que han hecho con la obra, que, en fin, fotos, grandes fotos. Sí, sí. Estaba pensando en un retrato muy poco conocido de Borges, que está tomado por Avedon. Avedon es el gran fotógrafo de moda que saca a Marilyn Monroe, a quien quieras, a Isabella Rossellini, a Kate Moss. Lo han fotografiado todos los fotógrafos. Lo han fotografiado todo el mundo, pero Avedon es interesante porque Avedon lo fotografía en el año 75. Mira. Y Avedon dice: a esta altura de mi carrera no me interesa fotografiar a nadie más, solo quiero fotografiar a 3 personas. Borges, Beckett y Bacon, ¿no? Son los 3 tipos que son los grandes artistas del siglo XX, a la vez uno podría decir. Y le saca una foto que es bastante monstruosa. Digo, esas fotos de Avedon con el fondo blanco y Borges cortado acá, sin ver, con la mirada perdida, con el ojo perdido, etcétera. Y me parece interesante todo el relato que hace Avedon, después de haber sacado a las mujeres más hermosas que no se puede imaginar, de este escritor un poco raro que lo atiende a oscuras, supuestamente, según Avedon, que es un gran fabulador también, al día siguiente que su madre se muere, con la madre muerta en el cuarto de al lado. O sea, cada vez a Buenos Aires. Viene especialmente a Buenos Aires a sacar a Borges. Es una fotografía interesante porque Borges tiene 76 años y todas las imágenes que llamamos como la iconografía de Borges son de los 70 años. Es un escritor viejo. Sí, viejo, claro. ¿No? Antes de eso era como un preescritor. Me parece interesante esa foto en ese sentido, ¿no? Retrocede el cuerpo de Borges, pero a la vez Avedon lo vuelve a poner en primer lugar de manera medio monstruosa. Después, la otra cosa que nos intrigaba, y que también tiene que ver con intereses de María Pía, es la cuestión esta de la entonación de Borges, la voz de Borges. Es una voz, digamos, es un tipo de orador que es totalmente contrario con lo que uno imagina que es un orador que tiene continuidad, porque vacila mucho, ¿no? Balbucea. El registro de Borges. Y hay que recordar algo, que es cuando él en algún momento, cuando piensa estas discusiones sobre el idioma de los argentinos, y esto, él dice, hay un matiz que nos diferencia de España, que es muy fuerte ese matiz, porque dice, los españoles hablan como si desconocieran la duda. Hablan con un énfasis que es el que desconoce la duda. Y Borges es el escritor cuya oralidad está la duda permanentemente. Está la duda, está... Entonces hay una construcción ahí de la oralidad que es tan literaria como la construcción de la ceguera. El balbuceo está dado, la ceguera está dada, pero al mismo tiempo son convertidas en explicaciones y se articulan o se encarzan con fórmulas teóricas de Borges respecto de esta condición del habla argentina, donde el que habla en el lenguaje rioplatense finalmente sería ese que va desde el modo de hablar de los hombres de la generación del 80, la ironía de Wilde o de Mansilla, hasta el escritor que habla en forma balbuceante y introduciendo y mostrando la duda en cada una de sus expresiones. Y al mismo tiempo ese doblez, ¿no?, entre balbuceo e ironía, en todas las entrevistas de Borges es muy excepcional, ¿no? Cuando uno escucha esas entrevistas, hay una muy conocida que lo entrevista a un español, y ahí la diferencia entre esos dos tonos, entre el tono asertivo español y el tono balbuceante de Borges es muy nítida. Me gusta mucho la idea de alguien que define un modo de hablar para separarse de la tradición de la lengua tal cual se habla en España, ¿no? Porque una cosa que tampoco se ha discutido y es importante, si uno lo compara con Lugones, digamos, ¿no?, que era el escritor nacional que decretaba quiénes eran los herederos, quiénes ganaban los premios. Era, digamos, iban a sus conferencias, iban los presidentes, los ministros, le encargaban libros carísimos, le pagaban muchísimo dinero por escribir unos libros, el libro sobre las misiones jesuíticas, el libro sobre Roca. Era, digamos, el escritor oficial en el sentido más pleno, más mexicano, diría yo, de la expresión. El Estado tenía su escritor que era en que efectivamente realizaba las cosas que el Estado necesitaba. Borges nunca quiso estar en ese lugar, ¿no? Nunca estuvo en ese lugar. En el 55
jugó un papel político importantísimo, pero no fue el papel cultural que se hubiera esperado que él jugara, ¿no? Eso es una cosa para discutirla, ¿no? Nunca trabajó como Lugones diciendo, bueno, Martínez Estrada es el sucesor, o Horacio Quiroga, las cosas que hacía Lugones, que es el escritor consagrado que, digamos, legitima. Borges nunca hizo eso, digamos, nunca. Porque creo que siempre tuvo una fascinación, que vos señalabas también, ¿no? con esta cuestión de lo menor, el género menor, escribir sobre películas menores, escribir sobre la inscripción de carros. En eso estaba pensando, ¿no? Eso contalo porque es el primer artículo en Sur, ¿no? Sí, estaba pensando también un fragmento que hay en el Evaristo Carriego, si no estoy equivocada también, sobre esas inscripciones en los carros, como también hay menciones al truco, ¿no? También. O sea, uno podría decir que es una especie de inventor de la crítica cultural, de alguna manera, ¿no? Pero digo, esta fascinación por el lugar menor y por cuestiones menores que, de nuevo, como decías, es un punto de vista también. Me hace acordar mucho a Lolita, de algún modo, el gran caballero europeo fascinado con la niña norteamericana que masca chicle, ¿no? Porque también hay que decir que Borges, no solo en Sur, si ustedes miran la cronología, los primeros textos que publicó en Sur son estas cosas, escritores en los carros, como decir la leyenda de los camiones hoy, ¿no? Sino que le gustaba el cine de género, le gustaban los western, le gustaban las películas de las policiales, y no le gustaba el cine artístico, que le gustaba Victorio Campo y las películas europeas, digamos. Siempre tuvo una posición muy independiente respecto a lo que era el gusto medio de la alta cultura, ¿no, verdad? Entonces defendía los western, o decía que la película que más le había gustado era West Side Story, ¿no? Y lo llevaban a ver películas no sé, películas muy buenas, de Dreyer, y decían, no, esto no me gusta a mí. O sea, tenía una posición muy firme respecto a su propia valoración cultural, en la época en que, antes de Cahiers du Cinéma, ¿no? Antes de que Cahiers du Cinéma dijera, el cine extraordinario lo hizo Hitchcock y lo hizo John Ford, y esos son. Borges es notable, ¿no? La convicción que tenía respecto al pensamiento, ¿no? En relación a la cuestión de cómo hablaba, las veces que he estado con él estaba hablando y supongamos decía la mesa y uno tenía la sensación que se había olvidado la palabra, viste que a veces pasa con los amigos o con uno, ¿no? Que está por decir algo y vos le decís la palabra al otro, ¿no? Y siempre la que yo decía no era. No solo no era, sino que era espantosa al lado de la que Borges luego decía, luego de vacilar un rato, ¿no? La mesa, vos decías, la mesa redonda, y él decía, no sé, la mesa epifánica, decía una cosa que nunca era lo que vos pensabas que era la palabra que le faltaba, ¿no? Sino que era la exactitud. Esa sensación de vacilación, cuando vos mirás la transcripción, es notable cómo sigue la sintaxis y cómo habla con mucha eficacia, ¿no? Se puede leer, creo, además una dimensión política en la cuestión de la voz, ¿no? Digo, uno puede rastrear el Borges que escribe verdad sin D, o sea, el que copia esa oralidad popular, el que lo borra después. Y pensaba también en La fiesta del monstruo, el relato que escribe con Bioy Casares, donde me parece que intentan identificar la lengua popular, pero a la vez construirla de una manera tan artificial que no es un registro, una especie de artefacto, de hipérbole de la lengua baja. Y uno podría rastrear ahí modos de pensar la política o la relación con lo real, sí, me parece muy interesantes o distintos. Importantísimo, ¿no? Sí, habría dos tipos de politicidad, ¿no? Una, me parece, trato con lo popular, y otra que viene, me parece también en esa elección, por la vía macedoniana, ¿no? Que está también presente en la oralidad, y cuando Ricardo hace un rato comparabas la distancia con la figura de Lugones, yo pensaba, en realidad Lugones y Macedonio son los absolutos contemporáneos. Claro. Y son los que están condicionando estilos distintos de pensar la política y pensar la relación de lo político con el mundo de lo cotidiano y de la vida de los escritores y de la vida intelectual. Porque es el macedonio que tiene la distancia irónica con el mundo electoral o con el mundo político, el que de algún modo está presente
en Borges y también en ese tono menor de la oralidad borgiana. Sí. ¿No? El tono de Lugones es el tono alto del espacio público, de la gran oratoria, de la oratoria teatral, y el tono de Macedonio es el tono el ámbito de los amigos, ¿no? Y en eso yo creo que hay una politicidad que es una politicidad muy presente en Borges, ¿no? Ahora, también, cuestiones que desde luego tenemos que discutir, cuando él, cuando llega la dictadura, ¿no es cierto?, y él ve eso como el triunfo del ejército, los caballeros y la tradición, y después va ahí a hablar con Pinochet, y ahí habla, dice, como en la época de Lugones, llegó la hora de la espada, ¿no? Ahí no digo que se identifique con Lugones, con el Lugones del discurso nacionalista reaccionario de los años 30, de la hora de la espada que fundamenta el golpe del 30, ¿no? Entonces, ahí está muy bien lo que dicen, porque es la vacilación entre el anarquismo de Macedonio Fernández, esa relación con la política como algo muy, muy discreto, muy conectado con un mundo de amigos y de conspiraciones un poco delirantes, ¿no? Eso que está ahí en el Congreso. Y después está esa fascinación por el mundo de los cuerpos militares y de la épica, y por lo tanto, políticamente es Lugones un poco el que está detrás, ¿no? Entonces está muy bien eso está entre Lugones y Macedonio, ¿no? Había algo más que yo quería decirles en relación a cómo Borges ha sido siempre muy firme en situaciones muy, muy difíciles. Por ejemplo, lo llevaron una vez a Grandes Valores del Tango. Entonces lo llevaron a Grandes Valores del Tango, estaban todos los cantantes de tango viejos, ya envejecidos, como Alberto Marino, estaban todos como muy tocados, con el pelo teñido, ¿no? Como si fuera un museo de cera, ¿no? Entonces entró Borges y le empezaron a besar la mano a Borges y lo sentaron. Y entonces todos lo adoraban a Borges. Y entonces le dijeron, mire Borges, le vamos a cantar uno de Discépolo, que es una letra. Y entonces Borges escucha la letra y dice, pero está mal ese tango. Dice, no se puede decir esperanza y ansia, tiene que ser esperancias y ansias. Entonces, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, ¿no? Porque no, está mal eso, porque si no hay que decir esperancias, ¿no? Entonces les arruina a los tipos con mucho coraje, ¿no? En esa escena, en lugar de decir que eres letra extraordinaria, que es lo que hubiera dicho cualquiera, ¿no? Dice, no, le erraron con la rima, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los chicos, ¿eh? Un documento histórico. La ley para formar las empresas de autogestión es rechazada. En el transcurso de algunos meses, otros 20 proyectos de ley son desfinanciados. Un acto de masas, convocado por la Central Única de Trabajadores, repudia las acciones del Parlamento. Abril-mayo de 1973. El conflicto institucional por sí solo no es suficiente para justificar un golpe de Estado. También es necesario provocar la violencia y el caos social. La batalla de Chile, de Patricio Guzmán. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile. La batalla de Chile, de Patricio Guzmán. A 40 años del golpe a Salvador Allende. Una semana especial de Filmoteca. Lunes a jueves, a la medianoche, por la TV Pública Digital. Llega la promo soñada de Fiat con tasa 0% para que tu bolsillo siga de vacaciones. Alcanza el nuevo Fiat Palio o Siena EL en cuotas fijas en pesos y tasa 0%. Apúrate antes que se acabe la promo. Ingresa en www.fiat.com.ar o acércate a cualquier concesionario oficial para más información. Otra vez mi mujer me preparó un mondongo, ¿lo podés creer? Bueno. Todos los días, lunes, martes, miércoles, todos los días mondongo. Tiene buena pinta, ¿eh? No, pero yo ya no lo aguanto más, esta situación no la aguanto más. ¿Qué pasa, Ramírez? No, nada, que mi mujer se entusiasmó con el mondongo y prácticamente todos los días estoy comiendo mondongo. Deje, Ramírez, no se preocupe. Tenga mi sushi. Espero que no le moleste que sea All Premium Salmon. Ay, qué lindo mondongo. Usted fue el francés, ¿no? ¿Tenés tu préstamo
préstamo simple de BBVA Francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. BBVA Francés. Adelante. Sexta fecha del torneo inicial. Boca ganó y es ilusión. Pero los de Perazo sueñan con dar la sorpresa. Olimpo Boca. Este domingo a las 21, en vivo por la TV Pública Digital. Turismo carretera en Paraná. Se definen los 12 de la Copa de Oro. Este domingo, las series, el TC Pista y la final del TC. En vivo, desde las 11, por la TV Pública Digital. ¿Sabías que 7 de las 8 señales infantiles que se ofrecen en el cable se producen en Estados Unidos y que Paca Paca es la única señal infantil pública y argentina? Sin embargo, después de 3 años de existencia, Paca Paca todavía no se puede ver en todas las casas, porque Cablevisión, el mayor operador de señales de cable en la Argentina, se niega a incluir a Paca Paca en su grilla básica. Aunque la ley así lo haya sancionado y la justicia lo vuelva a ratificar ahora, el 6 de junio de 2013 le ordenó a Cablevisión que incluya a Paca Paca en su abono básico de programación, para que pueda llegar a más hogares de nuestro país. Pero Cablevisión sigue negándose a cumplir con lo que corresponde. Si cumplimos, todos ganamos. Lo pide el sentido común, la ley y la justicia. Y las leyes están para cumplirlas. Eso lo sabe cualquier chico. Paca Paca, el primer canal del Ministerio de Educación de la Nación, para todos los chicos y las chicas de nuestro país. Entonces ahora, digamos, en esta tercera parte, vamos a empezar a conversar sobre cuestiones que ustedes quieran discutir, conversar entre todos, y entonces con preguntas, ¿no? Ahí creo que habías pedido una pregunta. Buenas noches, Ricardo. Mi nombre es Magdalena. Quería preguntarle si puede ser que esa, si se le puede decir, decadencia en la escritura de Borges de los 40 en adelante, o ya hacia la época en que él era ciego, ¿se puede deber un poco a... o puede influir quizás al hecho que él se haya hecho famoso, o quizá pueda preguntar si la fama incide en la creatividad de la gente porque está la demanda de la gente que ya cuando conoce que uno es brillante, como la gente sabía que Borges era, está esperando que sea brillante y que todo lo que escribe sea brillante, que ya no puede, sencillamente no puede, porque ha escrito lo más brillante que le salía, y no es una máquina de producir que uno pone una moneda y todo lo que sale es brillante. Bueno, ese es un problema, ¿no? Quiero decir, uno puede hacer un chiste, es decir, en el siglo XIX el gran problema de los artistas era el fracaso, y en el siglo XX es el éxito el problema, ¿no? De los artistas, que no sobreviven al éxito, digamos, ¿no? Sobre todo en la literatura norteamericana es bastante visible, porque el éxito real ahí, ¿no? El caso de Salinger, ¿no? Que escribe una novela extraordinaria y, bueno, vende 10 millones de ejemplares. Son cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. El caso de Borges es un caso, me parece, bastante particular. O el otro caso podría ser Beckett, ¿no? Beckett es un escritor absolutamente único que de pronto tiene el milagro de Esperando a Godot, que se convierte en una obra que lo convierte en una figura mundial. Y él vive muy mal todo eso, ¿no? Quiero decir, se refugia en el silencio y se las arregla. Porque como novelista, que realmente ahí está, creo, lo importante de él, ha mantenido siempre un tono distinto, pero como se convierte en un hombre de teatro muy conocido, tiene que lidiar con esa situación. El caso de Borges es un caso más particular, ¿no? Otro caso podría ser Hemingway, ¿no? Que es un extraordinario escritor, hasta los años 30, digamos, y luego se convierte en una figura, en el modelo del escritor, digamos, el escritor que no es un escritor, ¿no? El escritor que caza elefantes, que, en fin... Es como el anti-Borges en ese punto, ¿no? Y todo lo que escribe luego es realmente, ya no, digamos, no puede sobrevivir. Los primeros cuentos de Hemingway son únicos, extraordinarios. El caso de Borges es un caso muy
muy particular. Primero porque cuando él está escribiendo los grandes textos, su lugar es muy invisible. Hay, por supuesto, un grupo de escritores que inmediatamente se dan cuenta. El que se da cuenta inmediatamente es José Bianco, ¿no? Porque él cuenta lo que le pasó cuando Borges le llevó Pierre Menauto del Quijote, ¿no? Y dijo, esto es una cosa que nunca he visto nada igual, ¿no? Hubo gente que se dio cuenta, y entonces él, en realidad, en el 53 escribe El Sur, es el último texto que escribe, ¿no? Después publica El Hacedor, que es un libro uno de los libros que más me gusta de Borges, pero es un libro donde recoge textos antiguos. Hay algunas cosas que escribe, que dicta, pero en general son textos que él ha venido publicando, ¿no? Luego escribe el Informe de Brody, dicta. Entonces, yo creo que a partir de ahí, lo que sigue no se puede comparar. No es solamente una cuestión del éxito que lo obliga, sino que realmente ha perdido la capacidad que era su marca, ¿no es cierto? Que es un hombre que estaba siempre leyendo, que leía en función de lo que iba a escribir, como se ve en el libro que los chicos hicieron acá. Él leía algo y anotaba una frase que después ponía en un relato, ¿no? Es un libro que les recomiendo de una manera fervorosa, ¿no? Ese libro que hizo la Biblioteca Nacional, porque ahí se lo ve cómo trabajaba. Entonces, él no citaba cosas porque le interesaban, lo citaba porque le gustaba la frase. Y luego uno encuentra esa frase en un cuento de Borges. Entonces, el modo en que él lee y escribe lo que está leyendo, y cómo escribe, es extraordinario. Ahora, cuando eso pierde eso, es una catástrofe, ¿no? Él, vuelvo a decirlo, tiene una ética que es muy admirable, ¿no? Jamás se quejó, ¿no? Y trató de seguir adelante, ¿qué iba a hacer? Yo creo que lo bueno que hizo fue que, por una serie de razones, nosotros vamos a hablar de eso más adelante, pudo empezar a dar conferencias, porque era muy tímido, le costaba. Y como conferencista encontró un tono, una manera de dar esas conferencias que es realmente único, ¿no? Una cosa muy conversacional, muy llena de movimiento, todo desde luego dichas de memoria, ¿no? Se convirtió en un gran conferencista, con un estilo de conferencista muy particular, ¿no? Un hombre ciego, solo ahí, hablando con una lengua, como decíamos recién, ¿no? Muy vacilante, y que sin embargo, bueno, diría que es uno de los conferencistas más importantes del siglo, ¿no? Llegó a dar esas conferencias Norton en Harvard, que son como el punto, ¿no? De modo que yo creo que la segunda parte de su obra, lo importante son las conferencias, ¿no? Él hizo algunos libros con esas conferencias, que son muy buenos, ¿no? Luego escribió textos que nos gustan mucho, ¿no? Porque a mí, no sé, la memoria de Shakespeare me gusta muchísimo. Pero no están escritos. Son como si fueran guiones de cine. Son cosas que él, por supuesto, siempre tiene su toque, pero no se puede uno imaginar cómo hubieran quedado si él los hubiera escrito con el estilo con el que los escribía. Pero como además Borges tenía una capacidad notable para anticiparse a las críticas, ¿no? Por ejemplo, Borges en el año 31 escribió, que les recomiendo ese texto, La supersticiosa ética del lector. Dice, bueno, la literatura no es una cuestión de estilo, dice él. La literatura es una cuestión de pasiones, de ideas, sentimientos. Lo que le estaban criticando, él lo decía como si fuera su poética, ¿no? Dice, ¿a quién le gusta leer soniditos? Dice Borges, ¿no? Es decir, era un hombre muy inteligente respecto a cómo se manejaba en la estrategia interna del mundo literario, ¿no? Entonces él no era el que iba a decir lo importante en la literatura es el estilo, porque eso ya lo hacía, ¿para qué lo iba a decir? ¿No? Una cosa que los escritores argentinos hacen mucho, ¿no? Siempre están elogiando lo que ellos hacen, ¿no? Uno desconfía inmediatamente de eso, ¿no? En cambio Borges elogiaba lo que él no hacía, decía, no, la verdad que la literatura es pura pasión, ¿a quién se le ocurre pensar que la literatura es el lenguaje? Las traducciones mejoran el original. Y entonces cuando quedó ciego, dijo, no, ahora estoy escribiendo mucho mejor. No, yo con ese asunto del barroco, empieza a decir cosas que son de una ética increíble, porque no era un hombre de izquierda porque nunca se quejaba, ¿no? Si usted quiere identificar a un intelectual de izquierda, lo identifica rápidamente, ¿no? Porque si tiene algún problema es porque la historia mundial lo está perjudicando a él específicamente, ¿no? En cambio, él es un hombre de derecha y por lo tanto tiene una ética de ni se justifica, ni se explica, ni se queja, ¿no? Pero es una gran catástrofe. Es una gran catástrofe que él no haya podido mantener durante 10 años más, digamos, ¿no? Y para él fue un dolor terrible, porque además las operaciones fueron dolorosísimas.
al final de su vida, yo lo sé por gente conocida, fue a ver al padre Mario, que era un sacerdote increíble, un personaje muy notable de Buenos Aires, que iba mucha gente a verlo para ver si podía recuperar la vista, ¿no? O sea, siempre trató de ver si podía volver a leer, ¿no? Pero se recompuso y se convirtió en una figura que es una figura muy notoria, y es por la cual lo recordamos, ¿no? Piñas, para volver a recordar a David, decía, bueno, al final lo paseaban como la Virgencita de Luján. Que está muy bien, al final lo paseaban como la Virgencita de Luján, ¿no? Al pobre Borges, que siempre estaba diciendo cosas, al final era un poco aburrido, pero siempre estaba diciendo cosas divertidas, ¿no? Pero es una vida muy triste la de él, ¿eh? Un hombre muy solo. La ceguera es terrible, ¿no? Lo convierte a alguien en alguien muy dependiente de los demás, ¿no? Así que lo del éxito es una cuestión. Pero en el caso de Borges es un caso más raro. Es un escritor que lo mejor lo escribe en un momento dado, cuando nadie le hace caso, y luego consigue un éxito mundial porque es un personaje que construye una figura de escritor que, como bien decía Paola, aparece como la encarnación del poeta, ¿no? Bueno, estábamos por ahí. Gracias. No, gracias a vos. Por ahí, gracias, sí. Hola Ricardo, mi nombre es Ignacio. Te quería preguntar, vos comenzaste tu charla diciendo dos cosas. Una sobre dos invenciones rioplatenses, la gauchesca y la literatura especulativa. La otra que Borges había hecho de todo para sobrevivir, escrito en todos lados, dado conferencias en cualquier lado. Te quería preguntar si acerca de otra invención rioplatense, que es el grotesco criollo, claro, Borges había escrito, se había relacionado, o si se puede pensar algún tipo de relación entre Borges y este género que es contemporáneo y casi contemporáneo de Borges. Sí, yo también había pensado nombrar el tango, ¿no? Que sería algo que de pronto surgió y que no existía, y que eran las letras y incluso la orquesta, ¿no? Que es casi como una condensación de la inmigración, ¿no? Está el violinista judío y en fin. El tango también es una cosa muy particular. Y por supuesto el grotesco criollo y sobre todo Armando Discépolo, ¿no? Que es nuestro Joyce, yo digo, ¿no? Es el hombre que no, pero lo digo seriamente, ¿no? Tenía un oído extraordinario, ¿no? Para los matices de la lengua en el momento en que la lengua estaba viva, ¿no? En el momento en que la lengua estaba entrando en acción por la presencia de la inmigración. Mientras que todo lo que hace Borges es contra la inmigración, ¿eh? Él habla de los compadritos criollos porque eso lo vamos a ver en la próxima. Él instala esos cuentos, todos los cuentos suceden antes de 1900 y aparecen ahí las cosas maliciosas que dice sobre los inmigrantes, ¿no? De Funes dice, no hablaba con el silbido italiano de ahora, ¿no? El lugar donde está el Aleph lo tiran abajo Zunino y Sugri, son dos italianos que van a poner ahí una confitería, una cosa horrible, no sé, tiran abajo el Aleph, ¿no? Es decir, él está en ese sentido en el área de Lugones, por eso también la gauchesca, ¿no? Ahí tiene una cosa, digamos, populista aristocrática, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, una lengua argentina que es la lengua de la gauchesca, que no está contaminada por la inmigración. Frente a eso nosotros tenemos a Roberto Ar y a Discépolo, que son tan importantes como Borges, en el sentido que trabajan esa lengua cuando esa lengua está ahí produciendo esa cosa extraordinaria que es esa lengua en el momento en que se juntan los polacos con los italianos, con los gallegos, en fin, que es esta lengua que estamos hablando ahora, ¿no? Mientras que Borges busca, sobre todo como bien decía Pía, ¿no? En un momento dado busca esa lengua argentina casi en un sentido de color local, ¿no? De modo que ahí hay una tensión que sería muy interesante. O sea, también tenemos que empezar a leer a Borges en relación con otros escritores contemporáneos a él, ¿no? En el caso de Armando Discépolo, que es un escritor que hay que leerlo también en la zona de nuestra, de la literatura, no solo del teatro, ¿no? Por el modo en que captaba eso que dices, ¿no? Cómo hacía hablar en el grotesco al italiano, al turco, al criollo, y cada uno tenía un matiz en el lenguaje, ¿no? Por eso digo que es como Joyce, ¿no? Que tenía un oído extraordinario, ¿no? Borges
tiene una noción digamos, de lo que sería la cultura, en el sentido amplio, como una cultura no contaminada por la inmigración. Es la cultura criolla, ¿no es cierto? Por eso la gauchesca. Porque otra cosa que quiero decirles es que la gauchesca siempre aparece cuando hay un problema con las clases populares, ¿no? Porque la gauchesca aparece con Lugones cuando están los inmigrantes y después aparece con el peronismo, en el 48. Borges da la conferencia sobre la gauchesca. Y Martínez Estrada escribe Muerte y Transfiguración en el 48. Hay una primera conferencia de Martínez Estrada. Porque están discutiendo eso. Y después los hermanos Lamborghini, en el 73, están discutiendo si son montoneros, si los gauchos son montoneros, si los gauchos son montoneros o qué son, ¿no? Yo creo que ahora tendríamos que empezar a discutir el Martín Fierro de nuevo. Y hay algo, ¿no?, del Martín Fierro reescrito, que hizo ese chico que puso... Cachacián. ¿No? Yo invité para conversar la semana que viene a Germán Mayori y a Marcos Herrera, que trabajan sobre el conurbano y trabajan mucho con estas cuestiones. Y Marcos Herrera hizo un Martín Fierro en el conurbano, muy lindo. Lo escribió el texto como si sucediera ahora en una zona del conurbano, ¿no? Pero quiero decir que el Martín Fierro era el modo que tenían, que tuvo siempre, digamos, la cultura argentina de discutir el asunto de las clases populares. Cómo hablan, a quién matan. Porque Borges dice una cosa muy importante sobre Martín Fierro, cuando cambia su ideología política. ¿Cómo puede ser? Dice que el héroe argentino sea un desertor del ejército y un asesino. Bueno, por eso es un héroe, ¿no? Decimos nosotros. Pero él sabe que es por eso que es un héroe. Pero le dice al ejército, ¿cómo ustedes ponen a ese hombre que es un desertor? ¿No? En fin, por ahí. Muchas gracias. Bueno, la última. Sí, partiendo de este tema el ensayo sobre la esfera de Pascal, ¿no? Que al final Borges saca un detalle que de Pascal había sacado que dice, era una esfera espantosa, ¿no? Yo tal vez planteando una lectura diciendo, tal vez retomando lo de la ceguera, el tema de, tal vez Borges, su ceguera se debe un poco a su conflicto con este infinito, ¿no? Hay como una especie de conflicto con el infinito, y en ese sentido también puede haber un conflicto, el conflicto con el infinito puede ser un conflicto con, aquí, bueno, puede ser una ridiculez, pero puede ser un conflicto con lo femenino, en el sentido de la paradoja de Zenón, de lo femenino con lo uterino, la imposibilidad del movimiento y de no poder traspasar, de no moverse nunca, ¿no? Y la figura del espejo y cómo, sí, cómo se relaciona con su ceguera, puede ser, ¿no? El conflicto con lo que llamamos el conflicto con lo femenino es terror. Y entonces, pero eso narrativamente es muy poderoso, ¿no? En la vida de él fue la desdicha misma, pero las mujeres en Borges son muy poderosas, ¿no? La Lujanera, Emma Suns, la mujer a la que matan los hermanos de la intrusa, ¿no? No son cualquier mujer, ¿eh? La que se va con los dos hermanos a la cama juntos. La otra, la Lujanera, que le dice al tipo que se asustó, vos no sos un hombre, me voy con el otro. Entonces, son mujeres, o la mujer del muerto, ¿no? Del cuento muerto, la colorada. Si ustedes siguen esos caminos de esas mujeres, son personajes, están vistos con un criterio machista, si ustedes quieren, pero son personajes fuertísimos, ¿no? Las mujeres. Emma Suns es un personaje increíble, porque yo, alguna vez con alguno de ustedes ahí en Puan, ¿no? Yo creo que hizo todo eso para perder la virginidad, ¿no? Tuvo que matar a no sé cuánta gente para poder acostarse con un marinero sueco, ¿no? Pero es así, si lo mirás un poco es así, ¿no? Al final, ¿qué le pasó? Perdió la virginidad, bueno. Pero tuvo que matar al jefe, qué sé yo, las cosas que tuvo que hacer. Son mujeres muy intensas, muy argentinas son. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.